Empezamos con este ejercicio el tema de proporcionalidad. He preparado una colección enorme de ejercicios y en estos 5 primeros voy a explicar la teoría con ayuda de los ejercicios. El primer ejercicio habla de la razón entre dos cantidades comparables y también lo que es la reducción a la unidad. Apartado A. ¿Qué es la razón entre dos cantidades? Mirad, si tenemos dos cantidades que representamos con los números A y B, la razón entre estas dos cantidades no es más que la división entre ellas. Por ejemplo, A entre B. También podría haber puesto B entre A. A se llama también antecedente, el dividendo, y el divisor B se llama consecuente. El resultado de la división es la razón entre estos dos números. Dos números que deben de ser comparables. Me explico. Imagínate que A es el peso de una persona y B es el número de hermanos. Si yo realizo la división, pues no me sirve para nada. Esa razón no me ayuda o no me explica nada. Ahora, estos ejercicios que propongo aquí sí que veréis que tienen su significado. Calcula las razones entre las siguientes cantidades e interpreta el resultado. El A1 nos dice, una botella contiene 1,5 litros y otra 0,5 litros. Aquí las tenemos. ¿Cuál es la razón entre ambas? Bien, pues muy fácil a dividir, ¿no? 1,5 lo dividimos entre 0,5 y al hacer la división veréis que me da 3. 3 es la razón entre ambas medidas. Medidas de la misma magnitud. La magnitud es la capacidad de las botellas. ¿Este 3 qué significa? Pues me está diciendo que la primera botella, la antecedente, es triple que la otra botella, la consecuente. La razón es 3. ¿Y si hacemos la división al revés? Me va a dar un tercio, o 0,33 de periodo. ¿Qué significa este número? O este. Significa que el volumen de esta botella es la tercera parte de esta, es un tercio, o bien 0,3333 veces la otra. Claro, aquí sí que tiene significado la razón, no como antes contaba con el peso y el número de hermanos. Bien, el resto de actividades son similares. Vamos a ver el A2. Una habitación mide 24,8 metros cuadrados y otra 12,4. Bien, pues a dividir. Pero resulta más cómodo siempre dividir el mayor entre el menor, que podría hacerlo al revés también. Si hacéis esta división veréis que os da 2, porque el número de arriba es el doble de abajo. ¿Ese 2 qué significa? Pues que la habitación primera tiene una superficie doble que la segunda. Eso es el significado del 2. Seguimos con el A3. Juan pesa 60 kilogramos y María 55. Vamos a hacer la división y interpretamos. 66 entre 55. Veo que esta fracción se puede simplificar dividiendo entre 11 arriba y abajo y tendré 6 quintos, o lo que es lo mismo 1,2. ¿Qué significa este 1,2? Pues significa que Juan pesa más que María, porque la división es mayor que 1. La razón es 1,2. Por cada kilo de María, Juan tiene 1,2 kilos. Cuando veamos porcentaje lo entenderéis mejor. También porque también puedo decir que el peso de Juan es un 120% del peso de María, es decir, es un 20% mayor. Seguimos con el A4. Un coche cuesta 13.000 euros y otro 10.000 euros. Uno más caro que el otro. Si yo divido estas dos cantidades, veo cuál es la razón entre ambas cantidades. Este cociente sí tiene significado. Por ejemplo, si me da 2, puedo decir que el primer coche es doble caro que el segundo. No me da 2, me da 1,3. Puedo decir que el precio del primer coche es algo mayor que el del segundo, porque la razón es mayor que 1. Insisto que cuando veamos probabilidad lo entenderéis mejor. El valor del primer coche es un 130% del valor del segundo coche. Es decir, es un 30% más caro el primero que el segundo. Bien, vamos a pasar ahora al apartado B. Nos preguntan, calcula la cantidad de una magnitud correspondiente a una unidad de la otra magnitud. Interpreta el resultado. Mirad, aquí tenemos dos magnitudes distintas siempre. Por ejemplo, en el primer apartado tengo el peso
en kilos de pescado con el coste en euros de ese pescado. Vamos a relacionar dos magnitudes. Bien, me gustaría contaros este pequeño truco para que no haya problemas a la hora de resolver este ejercicio. Cuando vosotros dividís el número de unidades de una magnitud A entre el número de unidades de otra magnitud B, el cociente que obtenéis te indica el número de unidades de la magnitud A que hay en una unidad de la magnitud B. El porqué de esto es la simple definición de división. Lo entenderéis mejor haciendo ejercicios. B1. 2,5 kilos de pescado cuestan 10 euros. Si yo divido 10 entre 2,5, obtengo el número 4. ¿Qué significa este 4? Piensa, esto eran euros, esto eran kilos, pues son los euros que hay en un kilo, que vale un kilo de pescado. Es el precio, por tanto, de un kilo de pescado. Si hacemos la división al revés, 2,5 entre 10 nos da 0,25. ¿Qué es esto? Pues ahora el dividendo son kilos y el divisor son euros. Por tanto, son los kilos que caben en una unidad de euro, es decir, los kilos de pescado que puedo comprar en un euro. ¿Está claro? Más apartados. B2. Un coche recorre 500 kilómetros en 5 horas. Si yo divido 500 kilómetros entre 5 horas, obtengo el número 100. ¿100 qué? 100 kilómetros por hora. Me está dando la velocidad media en esas 5 horas. Ha recorrido 100 kilómetros en cada hora, de media, claro. Si hago la división al revés, ¿qué significa? 5 horas lo divido entre 500. Piensa que es lo mismo que dividir 1 entre 100 y por tanto da 0,01. ¿Esto qué son? Horas en un kilómetro. Es decir, el número de horas que tarda en recorrer un kilómetro. Para entender mejor esta cantidad, lo suyo sería pasar los minutos. Recuerda que pasar horas a minutos hay que multiplicar por 60. Si multiplicáis este número por 60, os da 0,6 minutos en recorrer un kilómetro. Todavía no lo entendemos bien, pues lo pasamos a segundos. 0,6 se multiplica por 60 y ahora tenemos el resultado. Tarda 36 segundos en recorrer un kilómetro. Pasamos al B3. 7,5 metros de tela cuestan 15 euros. Si yo divido el número mayor, 15 euros, entre 7,5, que son los metros, divido y me da 2, porque 15 es el doble de 7,5. ¿Qué significa esto? Pues son los euros que cuesta un metro de tela. Si hago la división al revés, 7,5 metros entre 15 me va a dar 0,5. ¿Qué significa? Pues son los metros de tela que puedo comprar en un euro. Puedo comprar medio metro de tela en un euro, 50 centímetros. Pasamos al B4. 2,5 kilos de fruta se consumen en 2 días. Vamos a ver qué significa esta división. 2,5 kilos entre 2 días. Es muy fácil dividir entre 2, es la mitad, ¿no? Y nos da 1,25. ¿Qué significa este número? Pues son los kilos de fruta que se consumen en un día. Si hago la división al revés, si divido los días entre 2,5 kilos, esta división cuesta un poco más, pero nos da 0,8. ¿Qué significa esto? Pues significa que 0,8 días por kilo. Es decir, un kilo de fruta se consume en 0,8 días. No llega al día y ya se ha consumido ese kilo de fruta. Vamos por el último, el B5. Un grifo vierte 15 litros de agua cada 10 minutos. Si divido el mayor, 15 litros, entre el menor, 10 minutos, me da 1,5. ¿Qué significa este 1,5? Son los litros que vierte en un minuto, de lo que se llama caudal. Si hacemos la división al revés, 10 minutos entre 15 litros,
me va a dar 0,6666 de periodo. ¿Qué significa este número? Pues son los minutos que tarda en vertir un litro de agua. 0,666 es como 2 tercios y 2 tercios de minuto son 40 segundos. También lo podéis averiguar multiplicando 0,66666 por 60. Tarda 40 minutos en vertir un litro. Bueno, espero que con este ejercicio haya quedado claro qué es la razón y también cuando divides dos cantidades de dos magnitudes distintas, qué significado tiene ese cociente. En algunos libros dicen que esto es la razón entre estas dos cantidades. Bien, es cierto que es una división, pero yo prefiero utilizar la razón cuando se están dividiendo dos magnitudes iguales. Capacidad, superficie, peso, precio, longitudes, y no como aquí que estamos dividiendo dos magnitudes distintas. El ejercicio está resuelto.